Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a Voces TP, una invitación de ONG Canales para conversar sobre educación técnico-profesional. Hoy es 31 de diciembre, el último día del año y también el último capítulo de esta temporada de Voces TP. Como siempre, queremos agradecer a Radio El Conquistador Red Los Lagos por recibirnos en este espacio y obviamente saludar a nuestro querido Don Pato que nos acompañó durante todo este año desde el suite todos los miércoles a las 12:30. Bueno, cerramos este año con una conversación que nos invita no solo a mirar lo que hicimos como ONG Canales, sino también a pensar en lo que estamos construyendo como país también desde, obviamente, la educación técnico-profesional. Dentro de este año nos dimos cuenta que si hay algo que quedó claro es que la educación media técnico-profesional tiene mucho que decir desde el sur de Chile hacia todo el país. Y proyectos o iniciativas como Potencia TP o Construyo mi Futuro, Modelo Pionero o Profe TP no solo fueron iniciativas, como les decía, puntuales, sino formas concretas de imaginar y empujar un nuevo modelo de desarrollo con los territorios en el centro y obviamente tener a los estudiantes como protagonistas, ¿no es cierto? Y para hacer este cierre como corresponde, nos acompaña hoy una persona clave para entender este proceso. Estamos acá en el estudio con Paula Arriet, directora ejecutiva de ONG Canales. Con ella conversaremos sobre los propósitos que guiaron nuestro trabajo este año desde ONG Canales, obviamente los aprendizajes más significativos y la visión que tenemos como organización para el futuro de la educación media técnico-profesional en Chile. Así que bienvenida, Paula, a este último capítulo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Isi, por la invitación. Muy contenta y también emocionada por un año de este programa radial que efectivamente ha invitado a todas las voces del ecosistema de la educación media técnico profesional. Solo haciendo un poquito de historia, hace algunos meses estuvimos estrenando el primer capítulo, ¿cierto? Con la emoción. Y con la expectativa de que efectivamente aquí pudiesen estar sentados directores de liceos, profesores, estudiantes, directivos, otras ONG, gremios y empresas, y creo que hoy día cerramos este año con la sensación de logrado, pero también superando las expectativas. Ha sido un muy bonito espacio, no solo para compartir lo que hacemos, sino que también para invitar a que otros puedan contar lo bueno que se está haciendo en la educación media técnico profesional. Y qué rico también poder hacerlo desde un espacio más reflexivo, también poder compartir desde otra arista con los protagonistas de la educación TPE. Recibimos, como decía Paula, recibimos a estudiantes, docentes de distintas partes del país, de Valparaíso, a compañeros de ONG Canales que están trabajando desde el norte también, desde Magallanes también. Entonces, ha sido un año muy lindo y muy significativo para nosotros poder estar acá presentes en este programa de radio. Sí, y poder desde ONG Canales brindar un espacio que es un poco una pausa, el poder conversar, el poder detenerse, ¿cierto? En un momento del día, en un momento de la semana, que yo creo que es clave también para las instituciones del tercer sector, el poder parar la ejecución y reflexionar en torno a lo que estamos haciendo, pero el reflexionar con otros. Y eso yo creo que ha sido fundamental. Perfecto, sí, de todas maneras. Bueno, y qué emoción poder Abrimos y cerramos. Abrimos, eso estábamos conversando, abrimos el primer capítulo y cerramos el último capítulo del año, así que muy, muy contentas por eso. Bueno, pero vamos directamente a lo que nos convoca hoy, que es poder hacer esta evaluación de lo que fue este año TP, por decirlo así, este 2025. Y partamos por lo más amplio. Si tuvieras que resumir en una idea el propósito que movilizó el trabajo de ONG Canales para este 2025, ¿cuál sería? Difícil poder resumir un año de tantos proyectos, de tanta gestión, de tanta ejecución. Como ustedes saben, ONG Canal está de Antofagasta a Magallanes, entonces qué ganas de poder contarlo todo, ¿cierto? Pero yo creo que el propósito que nos movilizó principalmente este 2025 fue fortalecer lo que somos, ese canal y ese puente entre la educación técnica y el mundo laboral y el mundo de la educación superior. Y yo creo que asegurando que cada estudiante, sin importar su origen y sin importar el territorio de donde vengan, tenga las herramientas y las redes necesarias para construir un proyecto de vida que uno piensa, claro, estamos hablando de chiquillos, de chiquillas de entre 15, 16, 17 años, pero qué importante es poder acompañarlos en la toma de decisiones.
Ujú. y poder acompañarlos también en poder entregarles este abanico de información de cómo generar este proyecto de vida, ya sea desde la empleabilidad inmediata o desde la elección de poder estudiar en la educación superior, y que este proyecto de vida tenga un sentido y tenga un propósito. Perfecto. Bueno, ¿y por qué crees que la educación, en este caso, la educación media técnico profesional, tiene un rol tan importante para jugar en la transformación de Chile? ¿Qué elementos del contexto nacional y territorial lo hacen tan como urgente o imperante que se pueda ver este contexto Sí, de esta forma? lo respondiste un poco en la pregunta, Ujú. ¿cierto? Y es lo que creemos fielmente en Canales, que tiene que ver con la pertinencia regional. Yo creo que es fundamental que cuando hablamos de la educación media técnica profesional, permitamos que los y las jóvenes se desarrollen en sus propios territorios. No sé, por la minería en el norte, la agricultura en el sur, etcétera, evitando esa como migración forzosa y fortaleciendo las economías locales, pero creyendo también firmemente en nuestro talento local, y el Ujú. talento local son los y las jóvenes que se están formando. Y también lo que tiene que ver como con la productividad real, ¿cierto? Chile no puede crecer sin técnicos, y de eso en Canal estamos convencidos. La educación media técnica profesional promueve una fuerza laboral especializada, es una inversión Ujú. social, y las empresas así nos dicen, y los gremios también nos dicen, que necesitamos enfrentar desafíos como la digitalización, la sostenibilidad, etcétera. Y eso lo podemos ir formando desde edades tempranas con la educación media técnico profesional. De todas maneras. Bueno, y este año, hablando de los proyectos y de todo lo que se hizo Sí. en los sectores productivos, este año impulsamos proyectos muy diversos, como construcción, como decía Paula, gastronomía, energías limpias o acuicultura también. Pero más allá de los sectores, ¿qué buscamos realmente con estas iniciativas? El vincularnos con este tipo Sí, de sectores. esta pregunta se enlaza un poco con la anterior, Ujú. ¿cierto? Porque lo que dices tú, más allá de hablar como de los rubros técnicos o de las especialidades propiamente tal, lo que buscamos desde Canales es garantizar trayectorias de vida, que Ujú. ojalá sean exitosas, pero mirando el éxito desde que ojalá tengan un sentido, ¿cierto? Claro. Que la especialidad que yo escojo en segundo medio es la que curso en tercero y cuarto, y ojalá yo me especialice en esa especialidad, Ujú. valga la redundancia, ¿cierto? Nuestras iniciativas no son solo técnicas, como te lo decía recién, sino tienen que ver con el sentido del propósito, que los jóvenes se sientan capaces, que crean en ellos, que crean en sus talentos, que vayan descubriendo acompañado su vocación, que tengan un vínculo real, que es fundamental, conectar el aula con las empresas, con los gremios. Que se sientan orgullosos de su oficio, que se sientan orgullosos de lo que son capaces de hacer, y la autonomía, que yo creo que es vital, el poder entregarles herramientas a cada uno de estos estudiantes para que ellos puedan tomar decisiones de su futuro, pero con esa pertinencia también Territorial. regional, que sepan Ujú. que se pueden desarrollar en su territorio. Perfecto. Bueno, y aquí a lo largo de Chile, Exactamente. en el fondo, con lo que tú decías, la pertinencia de su territorio, de su Claro, región. porque nosotros que tenemos diferentes sedes en diferentes regiones, claro, nosotros tenemos un modelo de trabajo, Ujú. pero efectivamente ese modelo se tiene que adecuar al territorio y a las características de estos jóvenes. No es lo mismo implementar un taller de habilidades socioemocionales en el norte de Chile que en el centro o que en el sur. Claro. De hecho, tenemos que pensar, por ejemplo, en que el aprendizaje, para que sea un aprendizaje significativo, tiene que tener condiciones mínimas en el sur, calefacción, Ujú. etcétera. Pero en el norte quizás no pensamos en calefacción, pensamos en aire acondicionado. Claro. Entonces son detalles tan mínimos, pero que finalmente te generan esa pertinencia, y el que Canales esté constantemente pensando que su modelo se debe adecuar a esto. Ujú. Por eso creemos también que tenemos que tener profesionales que vivan en los territorios. Claro. Para eso nosotros es fundamental, y haciendo como un balance de este año, es que ojalá que nuestro coordinador del norte Viva, claro. haya crecido en el norte, Ujú. conozca su ciudad, conozca el territorio, conozca ciertos códigos, porque eso finalmente nos permite tener un vínculo mucho más cercano Y no real. y real, no solo con los establecimientos, sino que también con las empresas y con los gremios y las instituciones de educación superior, que son con quienes trabajamos. Claro, de todas maneras. Oye, y bueno, hablando
esta evaluación del año 2025. ¿Qué aprendizajes te parecen que fueron más potentes? ¿Hubo algún desafío en particular? ¿Qué funcionó? ¿Qué les costó más? ¿Qué vale la pena también seguir replicando? Yo creo que cerramos el 2025 desde ONG Canales con una muy buena sensación, con una sensación de alegría, de equipo fortalecido territorialmente, con la sensación de haber hecho la pega, de un propósito que tiene sentido y que lo hemos podido replicar en las diferentes regiones donde estamos, pero todavía tenemos estos desafíos que tienen que ver un poco con la burocracia del cambio, por llamarlo de alguna forma, ¿cierto? Que tiene que ver como con la articulación administrativa. Canales es un puente, es un canal entre los liceos, los establecimientos y las empresas, y hoy día aún existe esa velocidad que es un poco impar, ¿cierto? Que sigue siendo un desafío, y también el romper la inercia, que también es un poco propia de nuestro país, de que esto siempre se ha hecho así. Claro. No porque se ha hecho así, significa que esté funciona, bien. Claro. Hay veces que ha funcionado y excelente, repliquemos las buenas prácticas en el territorio, pero también esto requiere de una gestión emocional y técnica constante para nuestro equipo de canales a nivel nacional. Y por otra parte, lo que vale la pena seguir reforzando desde Canales es seguir trabajando para que las estudiantes mujeres ingresen a sectores que son históricamente masculinizados. La sustentabilidad y la sostenibilidad en todo lo que hacemos, y la inclusión. Esos son grandes desafíos para el 2026. Sí, exactamente. Perfecto. Bueno, estamos conversando con la directora ejecutiva de ONG Canales, Paula Arriet. Estamos haciendo una evaluación, como les contaba, de lo que fue la educación media técnica y profesional este 2025 y también de las proyecciones para este próximo 2026, ¿no es cierto? Exacto. Me gustaría hablar un poco sobre la identidad territorial, o seguir un poco hablando de eso. ¿Qué significa para ONG Canales formar técnicos desde el sur del país para el resto del territorio, para el resto de Chile? Es muy bonito como lo presentas, y algo que también hemos ido trabajando como desde Canales, el decir, estamos instalados en el sur de Chile. Yo siempre digo, y cuando lo digo se ríen, como somos nacidos y criados en Puerto Montt, en nuestra casa central. Llevamos 15 años acá, y desde acá vamos mirando el territorio nacional hacia un crecimiento bien orgánico, acompañado siempre como de los gremios, de las empresas, de los establecimientos, pero de una forma muy, muy responsable también. Siempre esta sensación o la tentación de querer crecer, claro. Pero ¿cómo vamos a crecer? Hay que hacerlo de forma sostenible, ¿no? Exactamente. Y eso lo vinculo como con tu pregunta, ¿cierto? Que la formación que nosotros, o que nuestro modelo tenga que ver con la pertinencia y el territorio, que tenga identidad, que tenga propósito, que tenga que ver también con que lo que nosotros hacemos pueda incidir en la toma de decisión de estos estudiantes. No es crecer por crecer. Exactamente. Claro. Que los docentes con los cuales trabajamos también sientan que hay una espalda de ONG Canales apoyando su gestión de forma permanente, y lo que tiene que ver con el desarrollo local, o sea, cómo se crea un ecosistema donde la educación impulsa la economía de la zona y la economía retroalimenta la educación, y eso para nosotros es fundamental. Y finalmente logramos que el desarrollo del país ocurra desde las regiones, y no a pesar de ellas. Claro, perfecto. Oye, bueno, hablando un poco también mencionaste el concepto ecosistema ATP. Te quiero preguntar, ¿qué rol o lugar habita ONG Canales en este ecosistema ATP? Ha sido muy bonito porque da un poco de pudor como hablar de uno mismo, como hablar de lo que uno hace, lo que uno hace, pero en este proceso como de evaluación del año y de las encuestas de satisfacción que hacemos, y también lo que uno va percibiendo en las reuniones, yo creo que hoy día ONG Canales sin duda es un rol articulador estratégico, no solo en el sur austral, también, como te contaba, hemos ido creciendo orgánicamente hacia el norte, y dicho de forma más simple, somos un poco el puente o el canal en este ecosistema. Y yo creo que específicamente nos situamos como en 3 frentes, si pudiésemos así como ultra resumirlo, porque podríamos hablar mucho rato de esto.
que somos un poco el intérprete, ¿cierto? Ujú. Hablamos el lenguaje de la educación y también hablamos el lenguaje de la empresa. Yo creo que ese es uno de nuestro mayor valor. Facilitamos que ambos mundos, que suelen ir a ritmos distintos, como te contaba antes, se entiendan y colaboren, Claro. encuentren, se entiendan y colaboren por un propósito uno, que son los y las estudiantes de educación media técnico profesional. Creo que también somos un acelerador de oportunidades. No reemplazamos al liceo y no reemplazamos a la empresa, eso lo tenemos muy claro, pero sí potenciamos lo que ya existe, para que los cambios lleguen más rápido a los estudiantes y lo que está pasando en los establecimientos, la empresa lo entienda también. Y finalmente yo creo que con mucho orgullo nos hemos ido transformando en un referente regional. No operamos desde un escritorio en Santiago, como Claro. te lo decía anteriormente, sino que estamos con nuestros equipos territoriales en cada región donde nos encontramos, y tenemos una modalidad que es de oficina, pero también es en terreno, y yo creo que el terreno es el 60%. Ujú. Y para entender un poco más, ya acá me voy a poner como más en el detalle, pero quizás para la gente que le cuesta como aterrizar un poco lo que hace ONG Canales. En la práctica, ¿cómo es el modelo? ¿Qué se hace? ¿Cuáles son las acciones que se realizan para vincular a las empresas o a los gremios o sectores productivos con establecimientos de Muy educación a media grandes técnica profesional? rasgos y en palabras simples, nosotros trabajamos con los establecimientos educacionales de educación técnica. Ujú. Y comenzamos el trabajo en segundo medio, tercero y cuarto. Segundo medio es el año donde los estudiantes seleccionan su especialidad y nosotros lo llamamos como vocacional. Claro. Acompañamos ahí la toma de decisiones y entregamos información, esto siempre de la mano de los gremios, las empresas y los docentes y los directivos. En tercero medio trabajamos todo lo que tiene que ver con lo técnico, principalmente con la alternancia, que tiene que ver con que estos chiquillos ojalá puedan visitar la mayor cantidad de veces durante el año los laboratorios de educación superior, las empresas, el trabajo en plantas, terreno, claro. y puedan vivir in situ lo que están estudiando, ¿cierto? Pero también que las empresas, ya sea sus trabajadores, sus gerentes, los operarios, puedan visitar estos establecimientos y puedan entregar algún tipo de conocimiento específico o también alguna charla vocacional. Perfecto. Y en cuarto medio reforzamos lo que hacemos en tercero medio, pero también con lo que yo te hablaba, como con un sentido de orientación hacia el proyecto de vida. Acompañarlos también en esta última etapa, entregando la mayor cantidad de información hacia la educación superior o hacia la empleabilidad inmediata. Claro. Y ahí finalmente es nuestro nombre, Canales, que es un puente, que es un canal entre la educación superior, los gremios, las empresas y los liceos técnicos. Todo y esto... trabajamos efectivamente directamente con los docentes y con los equipos directivos para generar estas acciones hacia los estudiantes. Claro, y todas estas acciones también, como lo comentabas antes, teniendo en cuenta esta pertinencia en cada uno de los territorios, dependiendo de qué necesita la industria, qué es lo que, al mismo tiempo, qué es lo que los estudiantes y los docentes también necesitan actualizar en cuanto a los conocimientos para poder entrar después actualizados, por decirlo así. Eso como desde el detalle de la operación, claro, y la gestión, pero yo creo que finalmente nuestro mayor propósito, y lo conversábamos también como con el directorio, con el equipo de Canales, es poner en valor la educación media técnica profesional a través de nuestras acciones. Queremos que se converse sobre la educación TP, queremos que sea un tema que esté sobre la mesa, y por eso este programa también. Claro, y en el fondo mostrar por qué es importante, más allá de hablar de la educación técnico-profesional, es por qué es necesaria en nuestro país. Yo creo que eso es bien importante para que la gente pueda entender. Claro, y lo pueda tener más presente. Oye, bueno, y nos quedan poquitos minutos del programa, pero quiero... No te creo. Sí. Qué pena, porque sí, estábamos felices, pero pensando un poco en lo que se viene, ¿cómo se proyecta ONG Canales para el 2026 o qué líneas estratégicas se proyectan con más fuerza? Sí, mira, hablaría como del 2026 al 2030. Claro, yo creo que la mirada de Canales hoy día ya no puede hacer a un año. Tenemos muchos socios estratégicos, tenemos muchas personas con las cuales trabajamos, entonces ya yo creo que hablar a un año nos queda un poco chico. Tenemos que empezar a hablar de lo que proyectamos por lo menos de aquí al 2030.
y tiene que ver con seguir haciendo lo que hacemos, pero hacerlo mejor, ¿cierto? Profundizar en nuestro impacto con un foco claro, yo creo que en la modernización de lo que hacemos, pero también con la sostenibilidad del modelo TP. Muy puntual y como eje es muy fuerte. Yo creo que el fortalecimiento del capital humano regional es clave en nuestro trabajo. Como te decía, también la equidad de género y la inclusión en todo lo que hacemos. La transformación digital es algo que no podemos quedarnos abajo. Tenemos que ver cómo incorporamos esto en nuestro quehacer diario. La consolidación de la alternancia, lo que yo te decía, o sea, los estudiantes ojalá pasen mucho tiempo en las empresas, que conozcan, que vean la diversidad de puestos los que pueden ocupar, que puedan visualizar. Que hay un real acercamiento al mundo laboral. Exactamente. Y principalmente escalar nuestro modelo, pensando en proyectos que respondan a las políticas territoriales, a las necesidades territoriales y que aseguren finalmente que ningún joven o ninguna joven de la educación técnica se nos quede atrás. Claro. Eso yo creo es lo principal. Claro, y también todo esto considerando las expectativas que tienen ellos, obviamente también de su futuro y de lo que quieren y de sus preferencias, sus gustos, sus vocaciones. Me imagino que eso, claro, también obviamente se tiene que considerar. Y ahora sí que lo último, no me rete, don Pato. quiero hablar un poco de lo que se viene con el reconocimiento Profe TP 2026, que fue una iniciativa es una iniciativa de ONG Canales con el apoyo del Banco Chile, que visibiliza la vocación, la innovación y el impacto de los docentes de la educación media técnico profesional. Sí, estamos muy, muy contentos con la tercera versión que pasó este año, que fue el 2025, con las empresas que tú nombras, Banco Chile, Cámara Chilena de la Construcción, Hotel Cabaña del Lago, Inclich UC. Nada, solo contarles que estamos muy contentos porque ya está confirmada nuestra cuarta versión para el 2026. Buenísima noticia. Lo cual nos tiene también muy, muy emocionados, pero con un desafío bien grande, que es poder llegar a más territorios, poder tener muchas más nominaciones, muchas más postulaciones, pero con la convicción de que este reconocimiento tiene relación con nuestro propósito, que es que los docentes puedan contar sus historias desde primera persona y poder contar las buenas prácticas que están sucediendo hoy día en la educación media técnico profesional y por sobre todo en nuestra educación pública. De todas maneras. Bueno, así que atentos todos los docentes TP. Durante este primer semestre probablemente ahí estaremos conociendo un poco más de los detalles de lo que será este Profe TP para que puedan postular o puedan ser nominados por sus comunidades educativas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, Paula, gracias nuevamente por este capítulo, por este programa. Gracias por todo el trabajo realizado durante este 2025. Y bueno, nos despedimos. Queremos darle también las gracias a Radio El Conquistador Red de los Lagos por este programa, este espacio que nos ayuda a visibilizar la importancia de la educación técnico-profesional. Así que muchas gracias, Paula. Gracias, Isi, y muchas gracias a todos nuestros fieles auditores que durante el año nos acompañaron. De todas maneras, así que nos despedimos de esta temporada de Voces TP. Obviamente nos reencontramos en marzo con nuevos desafíos, nuevas historias y la misma energía para seguir transformando vidas a través de la educación técnico-profesional desde el sur de Chile para todo el país, como estábamos comentando. Así que gracias por habernos acompañado y feliz año nuevo para todos y todas. Que tengan un muy lindo día.